Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Realmente, un programa de inteligencia estratégica para la seguridad y defensa nacional, producido por la red de expertos y analistas latinoamericanos. Nuestro propósito es difundir la educación y cultura en materia de defensa y seguridad nacional. Para ello tenemos el día de hoy un invitado de lujo, el magíster Dimitri Nicolás Semanchi, quien me permita leer un poquito su hoja de vida. Él es licenciado en Traducción, Interpretación, Convención en Lenguas Alemana y Francesa. Es bachiller de Derecho en Ciencias Políticas. Es magíster en Derecho de Contrataciones Públicas, Global MBA con mención en Gestión Pública, egresado de la 4ª Maestría en Inteligencia Estratégica del CAEN, ex consultor de Naciones Unidas en materia de seguridad, ex consultor del BID, ex ministro del Interior el año 2022, presidente del Consejo Directivo de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil y catedrático de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, quien ha venido a hablarnos sobre seguridad ciudadana. No antes, un saludo, Dimitri, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Bragui? Muchas gracias más bien a ti y a todas las personas que conforman Real por la invitación. Saludar esta iniciativa de la red de expertos y analistas latinoamericanos, que espero que siga creciendo porque se necesita, no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, conocer más el tema de defensa, de seguridad, desde un punto de vista académico que le permita a las personas interiorizar la necesidad y la importancia de la defensa y la seguridad. Muy bien, gracias Dimitri. Mira, quiero aprovechar tu presencia, no sin antes decirte que hace 15 o 20 años atrás se hablaba que el principal problema del país era la inseguridad ciudadana. Últimamente se está hablando que es la corrupción, pero creo que van de la mano eso, ¿no? Y por lo tanto mi primera pregunta sería decirte qué está pasando desde tu punto de vista con la seguridad ciudadana hoy en día en nuestro país. Bueno, lo que te podría decir es, te doy la razón cuando hablas de la corrupción vinculado a la imposibilidad de resolver problemas, no solamente de la seguridad, sino problemas de la salud, de la educación, de todos los sectores. La corrupción hace inviable que un país pueda tener servicios adecuados. Claro. Ahora, el tema de la seguridad, lo que en estos últimos 20 o 30 años hemos visto es el incremento de la violencia del crimen. No es que necesariamente se haya multiplicado el número de delitos, sino que los delitos ahora se han magnificado, son más violentos, ¿no? Tenemos ahora organizaciones que no titubean en asesinar por robar algo tan simple como un celular. Entonces, lo que existe es que por parte del Estado no existe una respuesta. Existen respuestas inconexas de distintos sectores y en distintos momentos de diferentes gobiernos. Entonces, no hay un concepto de que el Estado tiene que tener políticas de mediano y largo plazo. No existen esas políticas en materia de seguridad. Qué importante lo que me mencionas en el sentido de que la seguridad ciudadana hoy por hoy, como número de casos, no ha aumentado, pero sí como la calidad de cada uno de los casos. Vale decir que hoy día el crimen es mucho más violento que antes. Claro, por ejemplo, uno de los mecanismos que se utiliza para medir el tema de la seguridad en un país es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. En el Perú, desde hace más de 20 años, estamos fluctuando entre el 7 y el 8, ¿no? 7 u 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que no es que se haya disparado esta tasa, sino que las formas como ahora se presentan estos delitos es más violento, ¿no? Correcto. Y eso es distinto ver a una persona que ha sido asesinada por un balazo y que ha sido descuartizada y claro, quemada después. Claro, como que tiene agravante. Y eso puede dar una mayor percepción de inseguridad, ¿no? De repente no sube la tasa, pero sube el efecto, que también tiene un efecto psicológico en la sociedad. Y dígame, pero eso de que está haciendo o no haciendo el Estado, a ver, ¿qué opinas tú con respecto a los estados de emergencia que ha tomado últimamente como medidas en distintos distritos considerados con mayor índice de criminalidad? ¿Han sido positivos? ¿Qué opinas? Lo que sucede es que los estados de emergencia son instrumentos que, si son correctamente utilizados, pueden servir, pero uno decide tener un instrumento si sabe cómo utilizarlo. El problema es que tenemos un sistema de justicia que está conformado desde el momento de la policía que investiga, el Ministerio Público que denuncia,
y el Poder Judicial que sanciona. Y dentro de ello también el Instituto Nacional Penitenciario, que es parte del Ministerio de Justicia, que va a ver el tema de la sanción y la vuelta a la sociedad de esa persona. Ese sistema no está funcionando. Es decir, tú tienes a policías que cada vez investigan menos, ¿no? No se ha fortalecido el área de investigación, el área de inteligencia policial frente al crimen. Entonces son policías que actúan de manera reactiva. Ahora, detienen a una persona vinculada al crimen organizado, pero tienes luego que dentro de las 24 o 48 horas esta persona es liberada porque el sistema en el Ministerio Público no le da abasto para enfrentar todos los casos. Por ejemplo, un fin de semana en una comisaría pueden estar detenidos un promedio de 50 personas en flagrancia por la comisión de un delito, pero esas 50 personas no van a ser procesadas siquiera, ni siquiera van a ser denunciadas. El 90% de ellas van a salir libres dentro de las 48 horas. Ahora, de los que son denunciados y termina una investigación, el Poder Judicial va a liberar a más del 50%. Y además, ¿de qué serviría que vaya a una prisión cuando el sistema penitenciario ha colapsado hace años? Tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional Penitenciario señala que la prisión de el Lurigancho, ¿no? El establecimiento penitenciario de Lurigancho, que fue construido para 3.600 internos, ya está bordeando los 11.000 internos. Si tienes a un establecimiento como el de Sarita Colonia, que tiene 500% de hacinamiento, donde las personas que ingresan ahí no son excluidas de la sociedad, sino que siguen cometiendo el delito desde la prisión, siguen extorsionando, siguen enviando sicarios. Correcto, pero entonces esta declaración de emergencia, porque el sistema no holístico no sirve, no, entonces no están funcionando. No funciona. No ha sido lo suficiente. O sea, no es que uno pueda decir que las declaratorias de emergencia de por sí son buenas o malas, son simples instrumentos. No están funcionando porque el sistema no funciona. Correcto. Entonces están tomando instrumentos que no van a redituar ninguna acción positiva, porque además, cuando se piensa en seguridad ciudadana, casi todos piensan en la imagen de un policía, y el policía es parte, no es el total de la seguridad. Incluso cuando se señala en la ley sobre la creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y el artículo primero que señala que seguridad ciudadana es la respuesta integral del Estado en sus 3 niveles de gobierno. En ninguna parte dice el policía. Ahora, qué importante es lo que mencionas tú dentro de tus respuestas. Has mencionado de que cada vez hay policías que investigan menos, y por lo tanto el sistema de inteligencia al interior de la policía para este tipo de actividades es menor. Exacto. Y eso para mí creo que es por el hecho de que años atrás, ¿no? El ex Servicio de Inteligencia Nacional se politizó de tal manera que hoy por hoy, digamos, hablar de inteligencia es hablar de un sistema asidoso, de un sistema que no se puede hablar ni tocar, pero al contrario, es algo que tiene que estar muy vigente en nuestras filas, tanto en las Fuerzas Armadas como policiales. Y ¿hay alguna manera que tú creas que se pueda revertir? Estamos entrando a un escenario de un año electoral, quizás el candidato pueda llevarse alguna idea, fuerza de cómo poder revertir esta situación. Lo que requiere cualquier tipo de gobierno es pensar como Estado, no como gobierno. O sea, las políticas tienen que ser diseñadas a mediano y largo plazo y tienen que ser consensuadas, porque no puede ser que un sector saque una posición y después el Congreso vaya en contra de esa posición, o el Ministerio Público en contra, o el Poder Judicial en contra. Tienen que jugar en pared. El Estado tiene que tener respuestas como Estado, y tienen que perdurar más allá de que si el que ingresa tiene un pensamiento de centro, de izquierda, de derecha, cualquiera sea su pensamiento, deberían existir políticas de Estado que perduren. Y esas políticas tienen que incluir, por ejemplo, fortalecer el sistema de inteligencia, fortalecer la investigación criminal. Cuando se unificó la policía y se unificaron los 3 códigos, la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, se pensaba que esta nueva Policía Nacional se necesitaba fortalecer la especialización, pero eso es lo que no ha pasado. Tienes a policías que son especializados en investigación y que son cambiados después para cumplir funciones que no tienen nada que hacer con la investigación. Entonces, necesariamente tiene que haber un cambio en la visión de qué policía necesitamos
para este nuevo periodo del siglo XXI. ¿No? Pero qué importante, hay algo que hay que mencionar y resaltar, ¿no?, dentro de tus respuestas. En primer lugar, ¿no?, nosotros tenemos 3 poderes del Estado, y por lo menos 2 de ellos tienen que ser gobernados por lo menos por un mismo pensamiento, no de un mismo partido. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo y Legislativo unidos para poder hacer frente en una sola voz con respecto a este flagelo. Por ejemplo, en el caso de Bukele, él logra el poder, ¿no?, ejecutivo, ¿no?, llegar al poder ejecutivo, pero también llega a su partido, que el poder legislativo también tiene mayoría. 2 años después, ¿no? 2 años porque después. Los primeros años, claro, él quiso hacer cambios y no pudo, porque él entró como el grupo Arena, sí, no tenía todavía partido. Y aquí cuando se pacificó el Perú años atrás, ¿no?, en los años 90, también se tuvo el control del Ejecutivo y el Legislativo. En tu opinión, ¿esta es un poco la receta también de manera Totalmente. Es decir, para eso se habla de políticas de Estado. Una política de Estado es una política también de consenso. No puede un sector proponer algo que puede ser beneficioso para el país y que, como le puede perjudicar a un grupo político, ese grupo político ataca eso sin pensar que lo que está atacando es la posibilidad del país de tener algún éxito en alguna actividad. Entonces, necesariamente se necesita jugar en pared como Estado. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, en el tema de seguridad, tiene que ser una visión transversal a distintos sectores. Por ejemplo, hemos visto alcaldes que piden, ¿no?, declaratorias de emergencia, que salga las Fuerzas Armadas, pero esos alcaldes son los que le dan autorización para que existan prostíbulos clandestinos, para que existan bares que no son cerrados. Cuando un policía los policías intervienen un mercado ilegal de venta de celulares o de venta de autopartes ilegal, no puede cerrarlo, no puede clausurarlo. La policía no clausura. Quienes pueden clausurar es el área de fiscalización de ese municipio. Y entonces tiene que haber un trabajo coordinado. Claro, pero hay muchas, entre coordinado, o hay muchas alas cortadas también, ¿no? Es cuestión de cómo verlo. Y finalmente quisiera aprovechar tu presencia para lo siguiente. Relacionada a este tema, ¿cuál crees tú que puede ser el rol por ejemplo, tú no eres militar de carrera, pero estás metido en los temas de defensa y seguridad? Entonces te hago 2 preguntas. La primera es, ¿qué es lo que te lleva, siendo de formación civil, a haber estado en este mundo de la defensa y seguridad? Porque ya has ocupado puestos referidos a ellos. ¿Qué es lo que te ha llevado? En principio, el propio interés de obtener ciertas respuestas en beneficio del país. No podemos pensar un país desarrollado sin una defensa desarrollada. Y yo creo que en las escuelas el sistema educativo debería dirigir la nueva visión de los estudiantes a ver una visión más integral de lo que es la defensa y la seguridad como un todo, para que cualquier cosa pueda funcionar en el país. Hay una visión totalmente equivocada de pensar en la defensa solamente, o el sistema de defensa, como algo vinculado a una guerra. No, la defensa es el desarrollo. Un país no puede desarrollarse sin una defensa. Sin un país que está sumido en la inseguridad tampoco puede ser desarrollado. Entonces, siempre que se habla del desarrollo se habla de economía, pero las economías funcionan en países que son seguros y en países que tienen capacidad de defensa. Y la última de salida es decirte, tú que has sido ministro del Interior, ¿es cierto eso que dice que uno cuando entra a un ministerio como ministro se toma como 3 meses para entender la realidad, ¿no? El monstruo por dentro? ¿Eso es verdad? Bueno, si no lo conoces, yo el primer trabajo que tuve cuando salí de la universidad fue ser asesor del entonces ministro Fernando Rospigliosi. O sea, yo entré a los 25 años como asesor del ministro Fernando Rospigliosi. Entraste al mundo de seguridad. ¿No? Volví con Fernando Rospigliosi, he estado muy cercano siempre al sector interior, ¿no? Ah, muy bien. Bien, eso ha sido interesante nuestra entrevista al magíster Dimitri Nicolás Emanche con respecto a los temas de seguridad ciudadana, en la cual hemos rescatado varios puntos importantes. Esto es todo por el programa Realmente, un programa de inteligencia estratégica para la defensa y seguridad nacional, y será hasta la próxima. Muchas gracias.